¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y el día de hoy, pues vamos a platicar, vamos a darle continuidad a un proyecto que ya tenía tiempo, que lo tenía en mente, se empezó, pero pues ya saben, ¿verdad? Por temas de la vida, trabajo, responsabilidades, pues no se había podido concretar, o concluir más bien dicho, porque nosotros sí trabajamos, no somos progresistas, tampoco pertenecemos a ciertas élites financiadas que pueden darse el lujo de no trabajar y dedicarse por completo a, pues, a dedicar su tiempo por completo al tema de las redes sociales. Aquí tanto José, que es el invitado que tenemos el día de hoy, tanto como su servidor, pues efectivamente trabajamos y a veces bastante, ¿verdad? Entonces, eh, justamente invité aquí a nuestro amigo y colaborador José Reyes porque la vez pasada estuvimos platicando con Braulio y con Sergio acerca de su rol en la batalla cultural, siendo ellos tanto uno agnóstico y el otro como ateo. Y el día de hoy vamos a platicar con José acerca de su punto de vista católico de su rol en la batalla cultural y próximamente estaremos platicando con la sección evangélico reformada acerca de estas cuestiones. ¿Por qué? Y repito el objetivo de esto. Hoy en día hay mucha polarización y hay mucho, vamos a llamarlo así, sí hay mucha confrontación y mucho conflicto y pareciera que hay ciertas ramas o hay ciertos sectores que parecieran empeñarse en promover, pues por ahí la desunión, promover la intolerancia en ciertos sentidos. Entonces, pues yo me quise dar la tarea de trabajar y pues de poner mi granito de arena en el sentido de promover, pues, el respeto, prácticamente, digo, ustedes ya me conocen, saben que yo soy evangélico, José es católico, pero pues por así decirlo, de 10 puntos en los cuales tenemos una opinión, pues yo quisiera creer que incluso coincidimos como en 7 aproximadamente, un aproximado, y trabajamos sobre lo que tenemos en común y los puntos en los que no estamos de acuerdo, pues efectivamente hay respeto de las dos partes. Entonces, esto es justamente lo que desde Derecha Mexicana queremos promover. Pero bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás en esta bonita noche? Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para poder dar también desde el punto de vista de un católico tradicionalista lo que es la batalla cultural, porque a lo mejor considerarán que por los distintos credos debemos ser distintos, pero al contrario, todos llegamos en algún punto a proteger lo mismo. Efectivamente, y esto es fundamental por ese lado. Y bueno, José, a mí me gustaría arrancar, bueno, primeramente con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu cosmovisión? Porque mucha gente, cuando escucha la palabra católico, se le vienen a la mente muchas cosas. Y tú, mejor que nadie, también sabrá que actualmente, pues, y lamentablemente, ¿por qué no decirlo? Actualmente, pues, la Iglesia Católica no es una. Hay diferentes sectores, hay diferentes, no sé cómo llamarlos, y corrientes o incluso segmentos que no necesariamente comparten la misma agenda, sino que cada uno tiene, por así decirlo, cierto punto o cierta cosmovisión, en ciertos sentidos incluso pues bastante apartada. Entonces yo me preguntaría, o yo te preguntaría antes de arrancar como tal, ¿cuál es tu postura o cómo defines tu cosmovisión siendo católico? Pues bueno, vamos a arrancar desde una base muy sólida que es la propia Biblia, que nos menciona el origen de todo como a través de un ser omnipotente que creó desde nada la vida y todo ello, pero hay que aclarar unas cosas. Por ejemplo, algunas veces he escuchado que algunos dicen que nosotros no nos basamos en la Biblia, por ejemplo, para la obtención del catecismo, o que igualmente se han inventado ritos para crear nuevas nuevas tradiciones o nuevas formas de poder extorsionar, entre comillas, a los fieles. En nuestra cosmovisión de cómo son las cosas, los católicos creemos, por ejemplo, que a través del vino de consagrar y de las obleas que se transforman en el cuerpo de Cristo, obtenemos una unión más allá con Jesús de Nazaret. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es igualmente los siete, ¿cómo les puedo yo decir? Siete sacramentos. Los siete sacramentos, por ejemplo, que muchos critican que
¿Por qué sacramento es el sacerdocio? Si también está el matrimonio y todo ello. Pues bien, es de que esa es la opción que da la iglesia en su momento, de que, bueno, si a lo mejor tú no tienes suerte en conseguir pareja y todo ello, pues damos como sacramento el sacerdocio porque ahora tú no vas a servir a una persona, sino vas a servir a toda tu comunidad, llevándole la palabra del Señor. Pero también en esta cosmovisión, que tenemos que advertir también que fue un poco derruida después del Vaticano, del Segundo Concilio Vaticano, donde entró el progresismo, se mencionaba, por ejemplo, reglas estrictas para poder ser sacerdote. O sea, con un ejemplo de decir que mínimo si supieras leer latín, o sea, que si supieras qué decía la Biblia y todo el misal en latín que era de San Pío V. Actualmente, como no tienen la obligación de demostrar que están preparados académicamente los nuevos seminaristas para poder acceder al sacerdocio, hemos visto últimamente sacerdotes que no solamente no siguen lo que dice el misal, sino que inclusive hasta se inventan nuevas técnicas supuestamente para traer fieles, lo cual nosotros los tradicionalistas vemos como un descaro, por ejemplo, que invitar a grupos de banda de rock o que inclusive hasta bailarines a una celebración religiosa, al puro estilo de las celebraciones de, vamos a decir, del mundo antiguo. Y cuando vemos nosotros este tipo de cosas, pues nos hace espantarnos, porque decimos, bueno, si nuestra cosmovisión es el sacerdote, quien a través del sacrificio que se hace con el vino de consagrar y con la oblea se comunica con Cristo, entonces, ¿por qué necesitamos, por ejemplo, bandas de rock, bailarines, o inclusive hasta show de payasos que luego se han dado? Y al final de cuentas lo que ha hecho todo esto es que en la cosmovisión católica se fue rompiendo poco a poco. Y hoy vemos distintas iglesias que se dicen católicas, pero no lo son en lo absoluto. Inclusive hasta contradicen sus propios dichos. Yo he conocido, por ejemplo, personas de la iglesia católica mexicana, pero que, por ejemplo, cuando les dan el agua bendita no se las riegan con determinados objetos, no, sino que se las avientan a cubetadas. Y eso sinceramente no es nada católico. Inclusive hasta esto parece más una agresión por parte del supuesto celebrante hacia el fiel, pero dicen que así está bien. Entonces, dentro de esta cosmovisión que tenemos los católicos acerca del mundo y de todos sus orígenes, vemos con tristeza también cómo se da la desunión familiar en nombre de conseguir un progresismo igualitario entre el hombre y la mujer. Muchos acusan, por ejemplo, a los católicos tradicionalistas, que creemos que el hombre y la mujer son desiguales y que el hombre tiene más poder que la mujer, pero no es cierto. Inclusive dentro de los cánones de la iglesia tradicionalista antes del Segundo Concilio Vaticano, señalaban que la mujer tenía más derechos que el hombre al momento de pedir el divorcio sacramental, e inclusive regañaba mucho peor el adulterio que el actual Código de Derecho Canónico. Pero al entrar el progresismo, al llegar el Segundo Concilio Vaticano y sus reformas, ahora han tratado de que los religiosos traten de convencer a la feligresía que no hay problema de que haya infidelidad siempre y cuando se perdone por la pareja y que puedan seguir. Lo que a los tradicionalistas se nos hace prácticamente un escándalo, porque según la tradición de nosotros, el matrimonio es único, indivisible y tiene que durar para toda la vida. Y si esto no es así, y si ahora por cualquier cosa con que te digan, ah, sí, te perdono y ya, pues se nos hace prácticamente un insulto para la propia religión. Entonces, esta cosmovisión que muchos ven como cerrada, como algo fuera de la realidad actual, es lo que ha permitido que lleguemos a la realidad actual. Recordemos igualmente que antes de que se difundiera toda la religión en la Europa medieval, cuando se hizo el famoso siglo de la oscuridad, prácticamente todas las parejas vivían en concubinato, tenían dos, tenían tres, tenían cuatro, o sea, hijos desbordados. Cuando llega la iglesia, medio ordena este desastre y ya hacen familias bien, con apellidos, con hijos propios, y ya cuando llega a las Américas, cuando dicen que vinieron a imponernos, también ayudó a los indígenas de la región. Recordemos, por ejemplo,
que lo que fue todo el imperio azteca se dedicaba a matarse entre unos a otros para complacer a los dioses, igualmente los cholutecas y los tlaxcaltecas. Y al día de hoy, gracias a esa religión, entre comillas, forzada, pudimos tener la armonía entre toda la actual nación mexicana, lo cual no se hubiera obtenido si los españoles, como ellos los culpan, no nos hubieran venido a invadir. Entonces, esa cosmovisión que tenemos los tradicionalistas ha sido muy combatida y debatida por muchas partes de la sociedad, incluso del actual movimiento feminista, porque dicen que está prácticamente haciendo ser invisible a la mujer, cuando la realidad es muy distinta. Como lo platicé antes, en el derecho canónico anterior, la mujer tenía más derechos que el hombre al momento del divorcio, e inclusive en ninguna parte de la Biblia que nosotros leemos, señala que es un pecado dejar que la mujer trabaje o que la mujer también emprenda una labor de trabajo. O sea, al final de cuentas, la gran mayoría de las críticas que se nos hace a nuestra cosmovisión se hace pero sin argumentos o sin haber leído el libro fundamental de nosotros. Por ello, cuando hablamos de batalla cultural, a alguien católico tradicionalista, pues hablamos prácticamente de batallar todo el día para demostrar, no tratar de forzar, ni tratar este, de a través de amenazas convencer de que prácticamente nuestra visión y la cosmovisión que nos ha acompañado durante más de 400 años desde que nos conquistaron los españoles, es la que ha funcionado y la que ha servido para que la sociedad sea la que actualmente es. Pero como vuelvo a repetir, tristemente, con el progresismo del Vaticano del Concilio Vaticano II y de los nuevos aires progresistas que vienen desde el pontificado de Pablo VI, ha hecho que cada día sea más difícil convencer eso cuando vemos actos totalmente inauditos en los religiosos en servicio. Por eso podríamos considerar, sin llamarnos también a no ser algo ególatras, que el ser un católico tradicionalista y en una batalla cultural es mucho más difícil que los famosos católicos actuales. No sé si me di a entender. Ah, caray, pues fíjate, José, que tiraste muchas bombas y pues estoy seguro que a más de uno lo que dijiste le va a doler y te va a decir que eres un hereje. Pero creo que ya estás acostumbrado, ¿verdad? Por ese lado. Pues mira, creo yo que efectivamente digo, coincidimos y fíjate, yo creo que este problema que hay entre el modernismo y el tradicionalismo, pues no solamente es una batalla que, vaya, que en su momento están ahorita luchando los católicos, porque te digo que también de este lado es lo mismo, ¿eh? O sea, de este lado también hay mucho, digo, este tema, ¿verdad? De la irreverencia, de cada vez mundanalizar un poquito más ciertas cosas, efectivamente creo yo que lo estamos sufriendo todos. Y bueno, me gustaría proseguir a la siguiente pregunta. Eh, Desde tu cosmovisión, ¿qué entiendes tú como batalla cultural? O sea, sabemos más o menos qué piensas, pero ¿qué entiendes tú como batalla cultural? ¿O cuál es tu defensa o cuál es tu postura respecto a esto? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Mi batalla cultural consiste en solamente la esfera religiosa. O hay quien dice, ¿sabes qué? Pues mi batalla cultural consiste en solamente la universidad, medios de comunicación, mi familia, también puede ser. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes tú o cuál es el significado que le das al tema de la batalla cultural? Ok, bueno, la batalla cultural, entendida desde el punto de vista de un católico tradicionalista, lo podemos entender como una batalla que uno puede dar a ciertas formas, expresiones o literalmente, este, igual proposiciones que le hacen a uno en un momento determinado. ¿Por qué digo esto? Porque los católicos tradicionalistas no buscan el pleito por el pleito, al contrario, saben perfectamente cuándo pelear algo y cuándo no. La cuestión acá, a nosotros, a los católicos tradicionalistas, podemos respetuosamente, también hay que recalcarlo respetuosamente, tratar de convencer
a la persona que vemos que hace estas actitudes de que está mal hechas desde nuestro punto de vista o que nos pueden molestar. Igualmente esta batalla cultural no solamente se refiere a determinados aspectos, por ejemplo, no se refiere solamente a este aspecto de la vida, como tú lo mencionas, como la universidad o como el ámbito religioso, sino que tenemos una batalla cultural de un gran rango, aunque no queramos aceptarlo. Por ejemplo, la primera batalla cultural que damos los tradicionalistas católicos es contra la propia feligresía actual. Porque, por ejemplo, muchos aceptan, por ejemplo, que no, que ya son santos Pablo VI, Juan Pablo II, Juan XXIII, pero para nosotros los tradicionalistas no creemos en los dichos de la actual jerarquía católica porque para demostrar ser santidad tienes que haber hecho un milagro y los supuestos milagros para llegar a ello que mencionan de estas personas no la creemos, la verdad. Inclusive hasta creemos que fueron inventadas solamente para aumentar más la feligresía y que no pregunten por qué. También en el ámbito cultural de la sociedad tenemos esta batalla, por ejemplo, con las personas que han decidido, por ejemplo, ser madres o padres solteros, que les hemos dicho que pueden encontrar la oportunidad de formar bien una familia para que no le falte el otro integrante a su hijo, a sus hijos. Y una vez me acuerdo que una persona me dijo que no, que porque se le había muerto su pareja y no lo hacía por respeto a ella, pero nosotros, bueno, yo le insistía de que puede hacer su vida puesto que ya no tiene a su pareja. No obligatoriamente tiene que estar soltero de por vida porque ya murió su pareja de vida y que puede estarlo apoyando. A lo que mejor que me dice, no, es de que yo no quiero encontrar a otra persona porque al final de cuentas si la encuentro, me temo olvidarme de mi difunta esposa. Y entonces, Ahí está. Ok, listo. Volvemos, ahí tuvimos un pequeño problema con que pareciera que a cierta entidad no le agradó que estuviéramos por aquí conversando, pero bueno, prosigamos. Bueno, José, nos estás platicando acerca de la perspectiva en cuanto al tema matrimonial. No sé si pudiéramos por ahí retomar ese punto para proseguir. bueno, está bien. Voy a decir disculpa a los que nos escuchan de que se nos cortó. Bueno, como decíamos, por ejemplo, en el ámbito matrimonial es nuestra parte de la batalla cultural. Los tradicionalistas, por ejemplo, siempre hemos alentado a que las parejas solas, o sea, papá o mamá soltero, encuentren una pareja para que pueda ser una familia completa, para que puedan ser una familia unida, que con el menor o la menor que tenga esta persona pueda sentirse y tener ese ámbito de familia como tal. La cuestión acá, por ejemplo, es que igualmente el progresismo lo que les ha tratado de inculcar a la sociedad es de que tú no necesitas a alguien de otra sexualidad, tú puedes solo, o inclusive búscate a alguien de tu propio sexo, porque a lo mejor te pueden complementar y todo ello, tratando de destruir a la familia tradicional, pero lo que nosotros hemos tratado de mencionarles a estas personas es, por ejemplo, que muchas veces el que sean del mismo sexo no siempre garantiza que puede ser una familia funcional. Un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en Argentina apenas hace unas semanas, con el caso del niño Lucio, que el padre biológico pedía tenerlo en su custodia, pero que por las nuevas leyes con perspectiva de género y todo ello, no le dieron el acceso ni siquiera a verlo por estar a favor de la madre que se consideraba lesbiana y tenía su pareja lesbiana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pobre niño Lucio falleció por las agresiones y los ataques que recibía de la pareja lesbiana de su mamá. Y entonces eso también nos sirve a nosotros en esta batalla cultural como ejemplo de que no porque sean del mismo sexo quiera decir que puede funcionar una familia así. Y no ha sido el primer caso, han habido varios casos. La cuestión es de que actualmente el progresismo nos quiere callar bajo la teoría de que si estás en contra de eso es que tú eres alguien antiprogresista o que porque tú eres alguien que
no entiende los nuevos derechos de la sociedad o porque tú eres alguien fascista, alguien nazista. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ello. Porque al final de cuentas, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que funcionó la iglesia como tal, siempre nos han acusado de ser alguien raro, alguien que no quiere el progreso, alguien que no quiere seguir adelante, cuando todo eso es contrario a lo que en verdad busca un católico tradicionalista. Igual podría irme con otros aspectos de la sociedad en una batalla cultural, pero yo creo que si lo seguimos dando, voy a hacer muy largo este podcast y inclusive creo que hasta podrías recibir una demanda de que es muy largo este podcast y entonces mejor eso los dejamos para una otra ocasión porque la lista es muy larga y prácticamente espero haber con todo esto dado una idea clara de lo que para nosotros es la batalla cultural para los católicos tradicionalistas. Ok, muy bien, excelente. Creo que sí, efectivamente, das a entender muy bien este punto. Como tal, digo, pues bien lo comentas, el tema del catolicismo tradicional en ese sentido. Y bueno, para la gente que dice, me gustó mucho algo que comentaste, que dijiste, oye, realmente nosotros no queremos obligar a nadie, sino simplemente queremos convencer. O, fíjate, yo siempre pongo este ejemplo. Yo creo yo que en esta vida es como un mercadito. Sí, creo que en el sur le dicen tianguis, pero aquí le decimos mercadito. Entonces, este mercadito llamado vida es un mercadito de las ideas, ¿sí? Entonces, tú tienes una idea y tú estás convencido que tu idea es buena, tu idea gusta, etcétera, y tú dices, ah, voy a vender mi idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vas y te pones en el mercadito de las ideas y empiezas a vender tu idea, ¿sí? Entonces tú pones tu puestecito, ahí montas tu carpa y le dices a la gente, oigan gente, vengan porque estoy vendiendo esta idea y yo creo que les va a gustar, ¿sí? Porque pues yo siento que es algo bueno. Entonces tú pones tu puesto, llega la gente, te dice, ¿qué estás ofreciendo? Ah, pues mira, yo ofrezco conservadurismo, yo ofrezco liberalismo, yo ofrezco N cantidad de cosas y pues mis posturas son estas, me gusta esto, me gusta aquello, tal. Ok. Bueno, la gente te escucha, la gente ve tus ideas y habrá quien te diga, ¿sabes qué? Tu idea me gustó mucho, efectivamente la compro y ya está. Ya lograste un comprador más en este mercadito de las ideas. Pero efectivamente va a haber gente que te diga, ¿sabes qué? Pues ahí es la otra, ¿eh? La verdad no, ahorita no traigo feria, voy al cajero, al rato regreso, no les gustó tu idea. Bueno, ok, va. Entonces, yo creo que justamente que esto es algo muy bueno, el tema de que todos tenemos nuestras ideas y todos las queremos vender, pero pues efectivamente no a todos les van a gustar. Y efectivamente en este mundo pues va a haber cierta pluralidad, por así decirlo, en el sentido de que pues, bueno, no todos van a estar de acuerdo con nosotros y eso es algo normal, es algo natural, pero pues efectivamente de nuestro lado siempre va a haber pues ese respeto, vaya, o esa coherencia. Entonces, mucha gente los acusa de que, eres católico tradicionalista, seguro tú estás de acuerdo con que la iglesia se case con el Estado y que todos aquellos que no piensen como tú los empiecen a masacrar y los metan a la cárcel, y ese tipo de cosas. Ahí te preguntaría, José, ¿es esto así? ¿O cuál sería, en este caso, pues tu postura, vaya, respecto a la relación iglesia-Estado y efectivamente a la gente que en dado momento, pues diga, ¿sabes qué? Pues tu idea pues no me convenció, ¿verdad? Bueno, en el caso Iglesia-Estado, los católicos tradicionalistas, nosotros hemos hecho varias revisiones a lo largo de la historia de lo que ha pasado con esto y hemos entendido, por ejemplo, que en el pasado los gobiernos dependían de la religión para poderse constituir. Es decir, no es que la iglesia quisiera estar dentro de los ámbitos del poder, sino que fue la propia política en su día y los propios políticos que en su día que formaron las naciones en la América Latina y todo ello, que decidieron depender en un principio también de la iglesia. Pero ahora, al día de hoy, nosotros lo que podemos decir es que como católicos tradicionalistas es de que no dependamos del Estado tanto allá, salvo la libertad de garantizar la celebración religiosa y
lo que a la religión requiera, como por ejemplo lugares de ritos para poder desarrollar las creencias de nosotros, que haya igualmente libertad para poder profesarlas, tanto pública como privadamente, y que también haya respeto por parte del Estado hacia la religión, o sea, que no se quiera meter, que no quiera decidir o cambiar algún aspecto del calendario litúrgico por beneficio personal. O sea, actualmente nosotros los católicos tradicionalistas no vemos la necesidad de abrir las puertas al Estado y que se vuelvan a unir Estado y religión en una sola para poder llevar bien un gobierno, porque nosotros hemos visto tristemente cómo actualmente el gobierno politizado llega a utilizar cualquier recurso para decir que que no tiene que ser así, o que fue culpa de otros, o que fue culpa del pasado y todo ello. Entonces, al ver toda esta revisión histórica de lo que ha pasado anteriormente, pues nosotros decidimos que no necesitamos el Estado, sino que el Estado solamente garantice la seguridad de las celebraciones religiosas, que no caigamos en una segunda guerra, en una segunda guerra cristera, como la que fue en los tiempos de Plutarco Elías Calles, y que también fomente el respeto a la religión, porque los católicos tradicionalistas, nosotros defendemos que si bien no consideramos que las otras religiones tengan la verdad absoluta, sí consideramos que debemos ser respetuosos con ellas, porque al final de cuentas nosotros tenemos que convencer con los hechos a la gente y que no se te tenga que obligar a creer en algo que a lo mejor no crea, sino ganarlo con hechos y con obras. Porque también esa es una de las ideas erradas que tienen la gente y que también nos incluye en la batalla cultural de que dicen, no, es que ustedes quieren regresar al pasado, quieren regresar al conservadurismo del siglo XIX, ahí que son de pocos privilegiados y todos pobres. No, nosotros lo que creemos con esta idea, como tú decías, del Estado y la Iglesia, es que tienen que estar separados y que el Estado debe estar obligado a garantizar esta libertad religiosa para que también así nosotros también podamos sentirnos en libertad de lograrlo así e igualmente solicitar, en dado caso al Estado, que no quiera meter sus manos dentro de las vidas religiosas. Porque un detalle, por ejemplo, ahora que muchos desconocen, es que desde que se dio la reforma con Benito Juárez, el propio Benito Juárez quería hacer una iglesia mexicana como tal. Tanto Benito Juárez como Lerdo de Tejada intentaron hacer su propia iglesia mexicana, pero la gente siempre se lo rechazó. Siempre les dijo que no, que siempre serían fieles a Roma, porque la propia fe mexicana sabía que o esa supuesta iglesia que iban a crear, pues iba a depender perfectamente del gobierno. Y entonces al mexicano eso no le agradó. Por ello que al día de hoy los críticos digan este, que queremos eso, pues no. Porque al final de cuentas hemos visto los horrores y los errores que ha causado en mezclar la religión con el Estado. Efectivamente, y creo yo que este es un punto muy importante que todos sabemos que, por ejemplo, toda la ola progresista necesita del Estado para poder sobrevivir, ¿verdad? O sea, sin Estado no hay ideología de género, o sea, es algo que pues es parte de, ¿verdad? O sea, va junto con pegado. Y creo que es muy bueno que en su momento reconozca este punto porque, pues justamente, vaya, en su momento el Estado dijo, pues sabes qué, pues sí me caso con la iglesia, porque pues es poder, puedo manipular a la gente a través de eso, puedo utilizarlo. Y también en su momento, pues hubo ciertos elementos de la iglesia que dijeron, ¿sabes qué? Pues como que, pues me gusta el poder, ¿verdad? Aunque también hay que recalcar que siempre hubo sectores que pues, estuvieron en contra, vaya, de ese tipo de situaciones. Y aquí yo te preguntaría, José, respecto al actual Papa, que muchos lo han acusado del Papa comunista, de ser alguien muy tolerante con ese tipo de corrientes, incluso que el dicasterio de comunicación lo tenga James Martin, que tiene un, entre comillas, ministerio de católicos LGBT y que uno de sus colaboradores abiertamente recaude dinero para Planned Parenthood.
Y justamente eso que comentabas, de que, oye, yo siento que este pontífice no tiene la autoridad. Bueno, ahí yo te preguntaría, ¿cuál es tu postura respecto a, ¿sabes qué? Pues bueno, el Papa pues, es una autoridad eclesial, no lo es, o en su momento debería existir, no sé, digamos algún concilio general que en su momento determine o que decida volver a ciertos elementos esenciales dentro de la misma fe. O sea, ¿tú crees que estamos en la antesala de una reforma conciliar 2.0? ¿O tú crees que en un futuro llega a haber algún otro cisma, como en su momento hubo con la Iglesia Ortodoxa? ¿O crees que en su momento la progresía va a absorber por completo a los elementos tradicionales? Te comento esto porque actualmente, digo, yo también tengo amigos católicos que han estado en seminarios, se han metido mucho y me han comentado, mira, ¿sabes qué? Ahorita existen hasta listas negras de sacerdotes que son tradicionalistas, que ya los quieren hacer a un lado. Y, por ejemplo, seminarios ya están muy llenos de teología liberal. Incluso me ha tocado conocer católicos que me dicen, mira, ¿sabes qué? Pues a mí mi sacerdote me dijo, mi cura me dijo que, por ejemplo, no sé, ni Adán ni Eva existieron, Moisés tampoco existió, todo el Antiguo Testamento es simplemente una interpretación filosófica, o sea, no es algo para tomar en cuenta y de nuevo más o menos lo mismo, ¿verdad? O incluso el tema del universalismo. No, realmente no importa lo que tú creas, si eres un buen musulmán, te vas a ir al cielo, si eres un buen judío, si eres un buen budista, si eres un buen taoísta, vas a ir al cielo, no pasa nada, aunque sea sincero tu corazón. Digo, yo te preguntaría que estás metido en esos temas, ¿cuál es el futuro que en su momento le ves a toda esta situación? Pues mira, lamentablemente muchos tradicionalistas se nos han acomodado, por no decir otra palabra, en la idea de que esto ya es el apocalipsis, el inicio del gran juicio final y todo ello. Porque inclusive dentro de nuestra cosmovisión en la Biblia del Apocalipsis señala que se va a destruir a la ramera de Babilonia, que está sentada sobre 7 colinas y viste de púrpura y de carmesí y todo ello, y lo relacionan con la actual jerarquía católica. El problema es de que mientras más tradicionalistas se queden conformes de que, pues esto ya es el fin, ya que importa, entonces el progresismo va a acabar por comer toda la Iglesia Católica. La cuestión acá es que mientras más gente sepa qué fue lo que pasó desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, entonces podrán entender qué es lo que está sucediendo con la Iglesia. Inclusive un canal de católicos tradicionalistas, que rarísimamente se llama vaticanocatolico.com en YouTube. Inclusive también trata de explicar qué es lo que pasa, porque hay también muchos periodistas tradicionalistas católicos estadounidenses que se preguntan qué pasa con el Papa. Porque, por ejemplo, perdonó a los divorciados para que puedan comulgar, que a un niño que dijo que su papá era gay, dijo que no, que así había nacido. O sea, prácticamente está destruyendo los dogmas que siempre había defendido la iglesia católica tradicional. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Puede pasar que si sigue esto, los últimos remanentes del tradicionalismo en la iglesia prácticamente puedan crear un cisma como tal, como tú mencionas, que prácticamente se vuelva a dividir la iglesia otra vez y que la ramificación tradicionalista pueda estar ahí para crear otra rama dentro del catolicismo. Pero actualmente tenemos una ramificación que no ha sido aceptada por la Iglesia de Roma porque no la consideran como religión como tal. Pero si tú la analizas, es lo más cercano que puedes encontrar al tradicionalismo ya hecho religión, que son los integrantes de la Iglesia Palmariana, que es una versión de, este, de dos españoles que dicen que se les aparecía la Virgen y que les ordenan construir en ese lugar del Palmar de Troya una iglesia y todo ello. Y podríamos decir que esos podrían acercarse un poco a lo que es el sistema tradicionalista. Pero igualmente ellos sacaron su propia Biblia, sacaron sus propias ondas, todo ello. Entonces, al final de cuentas,
Podríamos decir que sí, pero no, pero ahí podemos ver una visión a futuro si sigue el progresismo llegando más y más a la Iglesia Católica de Roma. Al final de cuentas, si pudiéramos darle una solución a esto, sería a través de otro concilio vaticano, pero que antes el que lo convoque, porque solamente puede convocarlo un papa, que el papa sea de una orden tradicionalista y que, por ejemplo, restaure el misal de San Pío V, que es el misal de la famosa misa tridentina, igualmente que se restaure, que el sacerdote sea el que dé toda la misa de cara hacia las imágenes y no de cara hacia los fieles, porque según una justificación del Segundo Concilio Vaticano, era de que si hacían eso, pues les faltabas al respeto a los fieles que te escuchaban, cuando en verdad la posición, como estaba el sacerdote, la justificaba el misal de San Pío V, diciendo que era el sacerdote el vínculo entre los fieles y Dios y que por eso tenía que siempre darle la cara a Dios, porque estaba comunicándose por nosotros a través de él. Entonces, al final de cuentas, puede haber ciertos detalles que pueden ayudar, puede haber también ciertos detalles que podrían cambiar las expectativas de lo que actualmente es la Iglesia Católica Romana, pero a cómo va el sistema, como vemos al actual Papa, como vemos cómo va el actual andar del Vaticano, pues tememos mucho que esto en lugar de cambiar, vaya a continuar y continuar y continuar. Entonces, por eso mismo los tradicionalistas estamos tratando de dar batalla por nosotros mismos desde acá para que a las nuevas generaciones puedan también seguir adelante y no teman ni se avergüencen de defender sus creencias. Actualmente en Puebla tenemos solamente una iglesia que brinda la misa en latín en determinados horarios y que también eso ayuda a que a la fe se pueda transmitir a las nuevas generaciones. Pero así una solución total a la iglesia de Roma no lo considero como tal. Ok, muy bien. Yo creo yo que es algo muy, pues es muy revelador, vaya, eso que comentas ahorita. Porque pues sí, efectivamente creo yo que en ese tipo de situaciones, te digo, estamos en el mismo sentir. Te digo, yo como evangélico, pues yo me lamento y me molesta mucho, por ejemplo, ver iglesias de un origen metodista, que, por ejemplo, Wesley, Charles Wesley, que fue un hombre muy enfocado, vaya, en temas de santidad, de marcar la diferencia, de vivir una vida piadosa. Ver cómo iglesias metodistas muy antiguas están aceptando toda la cuestión progresista. La famosa iglesia donde estuvo Jonathan Edwards, un gran ejemplo en cuanto a predicación, santidad y demás, ya hoy ondea la bandera LGBT. Entonces, efectivamente, yo creo que ahorita tenemos que ser muy, muy sinceros y tenemos que, pues, no quitar el dedo de renglón y desde nuestras respectivas trincheras tratar de respaldar, defender y transmitir en dado momento aquellos elementos que son la esencia de la cristiandad, ¿verdad? O sea, que al final de cuentas, bueno, desde mi postura, al final de cuentas, yo creo que la iglesia va a permanecer, entendiendo a la iglesia como este conjunto de fieles que independientemente de la denominación o rama que profesen, hay aquel conjunto de creyentes que efectivamente han buscado vaya, forman parte del reino de Dios. Pero, pues sí, efectivamente tenemos que estar pues trabajando desde nuestras respectivas posturas, pues para tratar de volver aquello que en su momento la cristiandad pues la hizo grande, ¿verdad? Porque pues hoy en día vemos cómo, como tú bien lo dices, oye, pues meten payasos y meten cuanta cosa en las iglesias y pues realmente ya la esencia se pierde, o sea, ya la iglesia pasa de ser, o en sí pasa de ser el templo un lugar de reunión y adoración, a ser simplemente pues un club social, o ser a veces simplemente, a veces hasta un centro de eventos, digo, no me dejarás mentir en ese sentido de que pues, sabes que voy, cumplo un ritual, pero pues hasta ahí queda, ¿verdad? O sea, no hay nada más allá o no hay un sentimiento espiritual, ¿verdad? Y reverencia. Creo yo que esto es muy, muy importante. Y bueno, para concluir, para ya ir terminando, para todos aquellos que no lo saben, aquí José se está recuperando de la garganta, entonces no queremos gastarlo mucho. Yo te preguntaría, José, ya como conclusión o para terminar,
¿Tú qué podrías recomendar o cuál sería tu postura, tu consejo a todos aquellos, bueno, tanto el público católico como secular que va a escuchar este podcast, digo, porque, repito, eh, tanto José como yo estamos en la misma idea que pues a pesar de que no profesemos la misma corriente del cristianismo, efectivamente pues hay un respeto y hay un entendimiento de que ni tanto José como yo queremos que el Estado se meta en nuestras iglesias. Eso es lo que defendemos. ¿Sabes qué? Déjanos libres, ¿sí? Déjanos a nosotros trabajar, déjanos a nosotros defender y propagar nuestra fe sin un impedimento del Estado, que creo yo que es algo fundamental, que los dos estamos de acuerdo y que efectivamente fomentamos el diálogo, por ejemplo, en esta plataforma, Derecha Mexicana, que pues José es católico, yo como evangélico, pues efectivamente tratamos de dar esta lucha, de promover ciertas ideas que efectivamente estamos de acuerdo, compartimos y creemos que como sociedad, pues efectivamente debemos de mantener. Bueno, ahora sí, José, tu conclusión y tus palabras finales. Pues bueno, en conclusión yo podría decirles que al final de cuentas, mientras no entendamos que la defensa de la vida, la protección de la familia tradicional y el verdadero respeto y cuidado a la mujer sin hacer propaganda y sin hacer ningún tipo de escándalo, no lo aceptemos como una realidad que nos está acercando y nos quiere destruir el progresismo, por mucho que hagamos, puede ser que estemos a las puertas de ver el final de nuestra sociedad. Por ello, yo los invito a todos los que nos lleguen a escuchar, que sea cual sea su profesión de fe, o si no la tienen, que tomen un libro, que traten de hablar con familiares, vecinos, o todo aquello que se pueda, para tratar de seguir dando esta batalla cultural. Porque nosotros podemos estar en la batalla constantemente, pero mientras sigue existiendo la apatía por parte de gran parte de la sociedad, mientras sigue existiendo esa necesidad de no querer entrar en la discusión de este tipo de problemas, vamos a tener muy difícil la batalla. Pero yo confío en que ganaremos y que la historia más adelante nos dará el lugar que nos merecemos de ser los únicos que defendieron la razón y la lógica en estas épocas de locura absoluta. Con eso concluyo. Ok, excelente. Muy bien, amigos, pues bueno, por aquí ya escucharon. Pues espero que esto haya sido de provecho para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que hayan aprendido, esperamos que hayan disfrutado esta conversación. Y pues sobre todo, como siempre lo hemos dicho, fomentar el diálogo. O sea, es muy bueno conocer otros puntos de vista, otras cosmovisiones. No tenemos que estar siempre de acuerdo en todo, pero lo que sí tenemos que hacer siempre, pues es respetar, ¿verdad? Eso siempre va a ser fundamental, porque entre más nos polaricemos entre nosotros, entre más nos dividamos entre nosotros, efectivamente, uno por uno, el progresismo va a ir por nosotros, nos va a acabar y el día de mañana, cuando ya nos toque empezar a reconstruir desde las cenizas, vamos a decir, ah, caray, pues híjole, no hubiéramos polarizado tanto, nos hubiéramos respetado y pues, qué tanto hubiéramos llegado. Pero pues el hubiera no existe. Y pues bueno, amigos, yo lo dejo con esta reflexión. Aprendamos, estudiemos y como siempre, pues la batalla cultural es algo que ya es parte del diario vivir. Simplemente al conversar con un amigo tuyo, al conversar con un compañero de trabajo, al conversar con el, no sé, con el del Uber o con el del transporte público, ya estás dando o poniendo tu granito en la batalla cultural. Bueno, amigos, no olviden por ahí suscribirse a nuestro espacio, dejar su like, compartir y ayudarnos a seguir creciendo esta plataforma. Como siempre les digo, recuerden que el socialismo no funciona y que a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.